En una tarde fría de un pueblo inglés, en una casa de ladrillos, un chico de unos 12 años corre por el jardín. Junta bichos en frascos, guarda piedras en los bolsillos y mira las plantas con una curiosidad que desarma a su familia. Se llama Charles Robert Darwin. Nació en Shrewsbury en 1809, en una familia acomodada rodeada de médicos e intelectuales que creían en la ciencia, pero también en Dios y en las buenas costumbres victorianas de la época. Su padre, un médico prestigioso, quería que Charles siguiera la tradición. Primero, lo mandó a estudiar medicina a Edimburgo, pero el joven Darwin entró en las salas de disección. Vio operaciones sin anestesia, la sangre, los gritos, y se dio cuenta de que eso no era lo suyo. Dejó de ir a clase y prefería escaparse a las costas cercanas, recoger animales marinos y escuchar a naturalistas que discutían ideas nuevas. Como la medicina no funcionó, su padre lo envió a Cambridge a estudiar teología. La idea era que se convirtiera en un respetable y tranquilo pastor anglicano. Pero en Cambridge, lo que realmente lo atrapó fue la botánica, la geología y las largas caminatas por el campo con su profesor, John Henslow. Henslow lo adoptó como discípulo, lo invitaba a reuniones científicas y le abrió una puerta que le cambiaría la vida. En 1831, con apenas 22 años, esa puerta se convirtió en una invitación. El capitán Robert Fitzroy preparaba un viaje en un barco de la Marina Británica. El HMS Beagle necesitaba un joven culto que lo acompañara como naturalista. Henslow pensó en Darwin. Su padre se opuso, pero un tío influyente intercedió y al final lo dejaron ir. El Beagle zarpó a finales de 1831 y durante casi 5 años dio la vuelta al mundo. Mientras cartografiaban costas y medían corrientes, Darwin bajaba a tierra cada vez que podía. Recorría montañas, desiertos y selvas. Recogía fósiles, insectos y plantas. Tomaba notas obsesivamente, sin saber que esos apuntes serían la base de una revolución científica. En América del Sur, el viaje fue especialmente intenso. En Brasil, se impresionó con la selva tropical, una catedral viviente llena de vida y colores. En Argentina y Uruguay, observó la pampa, los ñandúes y los fósiles de grandes mamíferos extinguidos, como gliptodontes y perezosos gigantes. Ver esos animales enormes enterrados bajo el suelo que pisaba el ganado actual empezó a sembrar dudas en su mente sobre la idea de que las especies eran inmutables. También vivió la violencia humana. Vio la esclavitud en Brasil y le repugnó. Discutió con defensores de la esclavitud a bordo del barco. Observó pueblos indígenas, colonos y soldados. Todo esto alimentó su mirada del ser humano, no como una criatura separada, sino como parte de un entramado biológico e histórico mucho más amplio. En 1835, el Beagle llegó a las Islas Galápagos, un archipiélago volcánico aparentemente desolado, pero lleno de sorpresa. Se fijó en las tortugas gigantes, las iguanas marinas y sobre todo, en los pinzones, aves que parecían similares, pero con diferencias llamativas en la forma del pico. En cada isla encontraba variantes en picos gruesos, finos, largos, cortos, adaptados a distintos alimentos. Esa observación se le quedó grabada, aunque tardaría años en entender su profundo significado. Cuando el Beagle regresó a Inglaterra en 1836, Darwin ya no era el mismo. Volvió con colecciones inmensas de fósiles y especies, y con preguntas que no lo dejaban dormir. Se instaló en Londres y se conectó con la comunidad científica, que discutía sobre el tiempo profundo de la Tierra y los fósiles de criaturas extintas. En 1837 empezó a escribir cuadernos sobre lo que él llamaba la transmutación de las especies, lo que hoy conocemos como evolución. Se preguntaba si las especies podían cambiar. En un cuaderno dibujó un sencillo esquema en forma de árbol, con ramas que se separaban, y anotó arriba: "I think", pienso. Era el primer bosquejo del árbol de la vida. Pero Darwin era cauteloso. Sabía que sus ideas chocaban con la visión dominante de una creación divina y perfecta. Decidió acumular evidencias. Durante años,
Estudió en detalle grupos de animales, como los cirrípedos, unos pequeños crustáceos, comparó estructuras y buscó patrones para sostener que las especies podían derivar unas de otras, mediante cambios graduales. En paralelo, observaba la cría selectiva de animales domésticos. Veía cómo los criadores elegían individuos con las características deseadas y los cruzaban, logrando razas distintas en pocas generaciones. Pensó que si el hombre podía hacer eso mediante una selección artificial, quizá la naturaleza hacía algo parecido, pero sin intención ni plan. De esa comparación, nació su idea clave en la selección natural. Propuso que en la naturaleza nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Dentro de una especie hay variaciones, y algunos individuos tienen rasgos que les dan una ventaja, como más velocidad o mejor camuflaje. Esos individuos sobreviven más, dejan más descendencia, y poco a poco, esas características se vuelven más comunes. Así, la especie cambia, y con el tiempo, pueden surgir especies nuevas. Para Darwin, el origen de estas variaciones era azaroso. No conocía la genética ni el ADN, solo veía que en cada generación había diferencias. La selección natural se encargaba de filtrar, sin un diseño previo ni un objetivo final. Era un proceso abierto, con el ambiente como filtro constante. Mientras tanto, su vida personal avanzaba. Se casó con su prima Emma Wedgwood. Tuvo una familia numerosa y se mudó a una casa de campo en Down. Allí organizó una rutina obsesiva de trabajo, caminatas y experimentos, todo al servicio de la misma pregunta: ¿cómo cambian los seres vivos a lo largo del tiempo? Sin embargo, guardaba sus conclusiones para un círculo íntimo. Temía el impacto religioso y social de su teoría. Pasaron más de 20 años desde que concibió la selección natural hasta que decidió salir a la luz. El empujón definitivo llegó en 1858. Recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un naturalista que trabajaba en el sudeste asiático. Wallace le enviaba un ensayo con una explicación para la evolución basada en la competencia y la supervivencia de los más aptos. Era la misma idea que Darwin había elaborado en secreto. De golpe, tuvo que decidir: publicar o perder la prioridad. Con la ayuda de amigos, organizaron una presentación conjunta. Textos de Darwin y Wallace se leyeron ante la Sociedad Linneana de Londres. El impacto fue moderado, pero para Darwin fue una señal. Trabajó intensamente, y en 1859 salió a la venta El origen de las especies, un libro que cambiaría para siempre la biología y la filosofía. En ese libro, reunió evidencias de muchos campos: la biogeografía, la paleontología, la anatomía comparada y la embriología. Todo convergía en una idea potente. Los organismos actuales y los del pasado forman una gran familia, un árbol de descendencia común. La recepción fue intensa. El libro se agotó rápido y generó debates furiosos. Algunos científicos aceptaron la evolución, pero dudaban de la selección natural. Sectores religiosos lo rechazaron. Darwin se convirtió en una figura polémica, admirada y atacada, pero su trabajo siguió. En 1871, publicó El origen del hombre, donde aplicó su teoría a nuestra especie. Planteó que los humanos también somos producto de la evolución y compartimos ancestros con otros primates. La diferencia no es de esencia, sino de grado. Esta idea fue aún más explosiva. Hacia el final de su vida, Darwin sufría problemas de salud crónicos, pero siguió investigando. Murió en 1882 y, a pesar de definirse como agnóstico, fue enterrado en la abadía de Westminster, cerca de Isaac Newton. Un enorme reconocimiento al impacto de su obra. Hoy, cuando hablamos de evolución, adaptación o selección natural, usamos conceptos que Darwin ayudó a formular. Su teoría ha sido corregida y ampliada con la genética y el estudio del ADN, pero la columna vertebral sigue ahí. Las especies cambian, la diversidad de la vida tiene una historia, y nosotros, los humanos, somos una rama más de ese árbol inmenso. Una rama que mira hacia atrás y trata de entender su origen, reconociendo la huella de un naturalista tímido y obsesivo
que se animó a preguntar lo que nadie quería escuchar. Gracias por acompañarnos. Dale like si te gustó, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta pronto y buena vida.